de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este lunes 11 de enero del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Mariana, y apuntando información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Simplemente algunos titulares que vamos a desarrollar, con informaciones que vamos a desarrollar durante el programa, porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía telefónica. Hoy la Conferencia Episcopal Venezolana emitió una exhortación pastoral ante la gravísima situación del país. Allí, entre otras cosas, hablan de lo ocurrido el pasado 6 de diciembre. Advierte que la instalación de una Asamblea Nacional que carece de fundamento democrático en medio de un revanchismo, de una descalificación hacia líderes de la oposición, de amedrentamiento y amenazas de persecución no ayuda a resolver los problemas del pueblo ni crea la confianza para la recuperación del país, lo cual parece evidente, a excepción de aquellos que militan en el oficialismo. Esto lo decimos nosotros. Además, reacción de varios miembros del régimen venezolano en relación a Guyana, unos ejercicios militares conjuntos que realizan con los Estados Unidos y, bueno, declaraciones reivindicando el derecho que tiene Venezuela sobre el Esequibo. Simplemente recordar que quienes entregaron o han hecho todo el esfuerzo por entregar esta reclamación, han sido los que justamente hoy están en el poder y que acompañaron durante muchos años al expresidente Chávez, que es donde empezó todo esto. Él en su momento declaró que no se oponía a que Guyana otorgara unilateralmente concesiones y contratos a las compañías. También afirmó que la reactivación de la reclamación venezolana sobre el territorio de Esequibo fue producto de la presión de los Estados Unidos, en fin, y de esos polvos, estos lodos. Finalmente, un par de datos. El Partido Demócrata de los Estados Unidos inició el proceso para presentar un nuevo juicio político contra el presidente Donald Trump. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Y desde Alemania, la canciller Angela Merkel ha cuestionado seriamente esto de la suspensión de las cuentas en redes sociales del actual mandatario norteamericano, cosa que compartimos. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, con él vamos a tratar de analizar los detalles de este documento, este nuevo documento de los obispos de la Conferencia Episcopal. Se trata del padre Arturo Peraza, jesuita, defensor de derechos humanos, politólogo, vicerrector de la Universidad Católica en Guayana. Gracias, padre, como siempre, por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ti también, María Alejandra. Feliz año y feliz año a toda la gente que nos está escuchando. Feliz año para usted en medio de esta dificultad y este momento tan complejo que atraviesa nuestro país. Mucho interés, padre, de conocer su análisis sobre este nuevo documento de la Conferencia Episcopal Venezolana. Nos han llamado la atención varios elementos, pero iniciaría con el tema de la crisis institucional que reflejan en la parte número 7, referido a la consulta popular, pero también esta Asamblea Nacional que ha instalado el oficialismo. Lo escuchamos. Sí, bueno, el documento en cuestión efectivamente refleja toda la situación de crisis, incluso en su titular, exhortación pastoral ante la gravísima situación del país. Y como tú mismo señalas, yo diría que en principio el mismo documento va tratando de ver qué significa esta crisis. Al principio asume el tema del COVID, es una pandemia que es generalizada, y bueno, ella trata de ver las oportunidades, las luces que han habido en las circunstancias, también las oscuridades. Pero inmediatamente este documento pasa a decir, bueno, las crisis económicas que estamos. Y efectivamente hace una atribución importante. Y es decir, esto es causa de la ideología económica que ha estado gobernando a través del Plan de la Patria. Entonces, el hacer ese señalamiento evita este juego del gobierno que constantemente señala que el aparente bloqueo que ellos dicen que existe es la causa por la cual nosotros estamos en esta crisis económica. Bloqueo que no termina de explicar por qué los bodegones están llenos, pues si hubiera un bloqueo, no tendríamos bodegones llenos.
El hecho es que parece ser que el bloqueo solo funciona con aquellas cosas que el gobierno tiene que gestionar. Y lamentablemente ese no es el problema es cómo gestionó económicamente el gobierno en la nación, cómo la llevó a la ruina, y además cómo el gobierno sigue intentando llevar a la ruina incluso a instancias que han tratado de llevar adelante desarrollos dentro del país, como pueden ser las universidades privadas recientemente. Una vez dicho esto, el trabajo de la conferencia señala el tema de los derechos humanos como un tema importante para después referirse a este tema electoral, como tú decías. En el tema electoral reconoce los dos actos que hubo, el del 6 de diciembre y inmediatamente el siguiente domingo la consulta popular, y lo valora de manera distinta. Mientras en el primero hubo abstención de la población, una abstención que debió haber hecho que el gobierno cambiara la estructura de lo que estaba haciendo, porque significaba una ilegitimidad en el procedimiento que estaba siguiendo. A diferencia de eso, la consulta fue una oportunidad a través de la cual la gente se pudo manifestar y en el fondo hay una manifestación fundamental que es a donde se dirige este documento, que es a invitar a que tengamos elecciones presidenciales y parlamentarias libres y que la comunidad internacional está invitada a acompañar este proceso como camino de salida para Venezuela. Ahora, me llama la atención, esto me lleva a la siguiente inquietud, el punto número 9. Ellos dicen que acompañando e interpretando el sentimiento de la mayoría de los venezolanos, volvemos a insistir que el país necesita un cambio radical en la conducción política, lo cual requiere por parte del gobierno la suficiente entereza, racionalidad y sentimiento de amor al país para detener este mar de sufrimiento del pueblo venezolano. Acto seguido ellos dicen, somos conscientes de que estamos pidiéndole al gobierno un acto de valentía. Yo le pedí un comentario, padre, que el régimen que lidera Nicolás Maduro no tiene más mínima intención de retroceder en su objetivo de, bueno, tomar el control prácticamente de todos los poderes y seguir con lo que ellos han denominado efectivamente el plan de la patria. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Efectivamente, digamos, lo primero es que este acto de valentía que está llamando el episcopado venezolano al gobierno nacional es el acto de valentía de convocar a unas verdaderas elecciones. Encontrar, como dice el documento, el camino legal y pacífico más expedito que facilite una transición democrática y que nos lleve cuanto antes a unas elecciones presidenciales y parlamentarias en condiciones de libertad e igualdad. Esa frase que está en el número 9 es la clave fundamental de este documento, porque esta es la invitación ética que está haciendo la conferencia episcopal al gobierno venezolano. Claro está, antes el mismo documento ha señalado que hay falta de ética por parte del gobierno, por lo que los obispos son conscientes que aunque ellos y su papel es hacer un llamado ético, lamentablemente del otro lado es difícil que consigan respuesta. Efectivamente, por eso le trasladaba la inquietud. Frente a esa situación, entonces, ¿qué escenario, en su opinión, padre, tenemos por delante? Lo escuchamos. Probablemente como escenario, lamentablemente, vamos a tener un proceso de mayor depresión económica. Lamentablemente creo que esta situación de carencia que estamos viviendo se va a seguir reforzando, porque para que haya inversión se requiere confianza. Y la confianza solamente viene en la medida en que se resuelva la crisis política. Y la crisis política solo se resuelve si hay elecciones presidenciales y parlamentarias igualitarias y libres. Como tú ves, esa secuencia que yo estoy tratando de establecer y que también han establecido los obispos es la que no quiere el gobierno que se quiere dar, y por lo tanto ellos son los causantes reales de toda esta situación de miseria que está viviendo la población de venezolana. Este mar de sufrimiento que habla la conferencia y que ellos constatan constantemente en medio de la población. ¿Qué salido le queda entonces al pueblo venezolano, a los ciudadanos en general, frente a un panorama de esta naturaleza, padre, en su opinión?
Sabes que en el documento de los obispos también hablan de los aportes que está haciendo o está tratando de hacer la sociedad civil para resolver, al menos coyunturalmente, algunas de las situaciones que se están presentando y cómo el gobierno ha atacado a estas organizaciones que están tratando de dar auxilio a personas que están en situación de desvalimiento, por ejemplo, a niños, a ancianos. Recuérdate que hubo una organización que tenía un plan de alimentación para 25,000 niños y fue cerrada todos los tipos de procedimientos y posibilidades para que ellos pudieran atender a estos niños. Esto es grave porque el gobierno no solo no ayuda, sino que agrede a quienes tratan de ayudar en estas circunstancias. A pesar de eso, yo creo que el trabajo de los venezolanos es tratar de organizarnos como sociedad civil para poder generar alternativas de este tipo y otras que logre romper el celofán de un gobierno que trata de apropiarse y trata de generar miseria como modo político. Es decir, que usted, como hemos conversado con otros activistas, cree que este año será estelar, digamos, para la sociedad venezolana, tomando en consideración la profundidad de la crisis que afecta a nuestro país. Y yo creo que es la sociedad venezolana la única que va a tener respuesta concreta. Yo no sé si el camino es la respuesta de los partidos políticos, creo que ellos tienen un rol y creo que son importantes, pero al final del día, el modo de que la sociedad venezolana va a poder reaccionar frente a este modelo político es generando alternativas concretas de atención, especialmente a los grupos más vulnerables. Padre Arturo Peraza, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, tratando de ayudarnos a entender el trasfondo de este documento, este nuevo documento de la Conferencia Episcopal Venezolana. El Padre Peraza es sacerdote, jesuita, abogado, defensor de derechos humanos, politólogo y vicerrector de la Universidad Católica en Guayana. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos un resumen de las noticias más destacadas a esta hora. Vamos a tratar de compartirlo con nuestra audiencia vía streaming. Lo dicho, la Conferencia Episcopal Venezolana emitió una exhortación pastoral ante la gravísima situación que atraviesa nuestro país. Hablan de todos los temas que mencionaba el padre Arturo Peraza y nos detenemos en dos concretamente, que tienen que ver con el cambio político, que al final del día es la solución final o a crisis, o el comienzo del fin, digamos, de la crisis. El pasado mes realizaron dos eventos de gran importancia, esto lo dice en el punto número 7 de la política nacional, la votación del día 6D y la consulta popular, muy expresivos, por cierto, de la dramática división del país. El primero
dominado oficialmente como elección, esto está entre comillas, plagado de serias irregularidades, poco concurrido y desconocido por el vasto sector internacional. Dicen ellos más adelante que la instalación de una Asamblea Nacional que carece de fundamento democrático en medio de un revanchismo, de una descalificación hacia líderes de la oposición, de amedrentamiento y amenaza de persecución, no ayuda a resolver los problemas del pueblo, ni crea confianza en la recuperación del país, como parece evidente, decíamos al inicio. Hablan efectivamente en el punto número 9 de lo que decía el padre Arturo Peraza, la necesidad de un cambio radical en la conducción política, la urgente disposición a fin de encontrar el camino legal y pacífico más expedito que facilite una transición democrática y nos lleve cuanto antes a unas elecciones presidenciales y parlamentarias en condición de libertad e igualdad para todos los participantes y con acompañamiento de organismos plurales. Como dice el padre Peraza, bueno, no existe ahorita mismo disposición en lo absoluto del régimen de Nicolás Maduro de acceder a una petición de esta naturaleza, que es reiterada no solo por parte del pueblo venezolano a través de la consulta popular, sino de la comunidad internacional. Han hecho caso omiso. El objetivo, entendemos, es quedarse en el poder. Esto lo decimos nosotros. Sobre el tema de Guyana, hoy, francamente, bueno, nos sorprendía la posición, bueno, defendiendo los intereses de nuestro país en esta reclamación. La pregunta es, ¿dónde estaban todos estos funcionarios que han hecho carrera con el chavismo cuando el expresidente Chávez decidió renunciar a esta reclamación? Esto lo decimos nosotros. Elsie Rodríguez lo dice el Universal: Venezuela se mantiene en alerta ante los ejercicios conjuntos entre Guyana y Estados Unidos. La vicepresidenta de Venezuela informó durante una rueda de prensa que hay un buque de Estados Unidos en las costas de Guyana, y en esta rueda de prensa, bueno, allí participó el ministro de la Defensa del régimen de Nicolás Maduro, también su canciller, y bueno, hacían una defensa denostada de los intereses de nuestro país, que no defendieron nunca. Y justamente buscando en el archivo conseguimos un artículo del embajador Sayo Garavini, con quien conversamos siempre de estos temas, y él recordaba en El Imparcial que en 2004 el presidente Chávez declaró que Venezuela no se oponía a que Guyana otorgara unilateralmente concesiones y contratos a compañías multinacionales en el Esequibo, con lo cual acabó con 40 años de diplomacia venezolana. También, bueno, lo peor, en 2007 afirmó que la reactivación de la reclamación venezolana sobre el territorio de Esequibo en 1962 fue producto de la presión de los Estados Unidos, y esto respondiendo, como se ha dicho antes, a la influencia cubana del fallecido Fidel Castro. En los Estados Unidos, bueno, mucha atención al destino político de este país. El 20 de enero ocurre la transición en el poder. Donald Trump será acusado de incitación a la insurrección en el impeachment. Esto lo destaca el País de España. Los demócratas introducen el artículo en la Cámara de Representantes con la prohibición de votar a mediados de semana si el vicepresidente Pence no accede a destituir al presidente saliente. Bueno, la situación francamente compleja y complicada ahora mismo en los Estados Unidos, que es, por cierto, el principal aliado de la transición a la democracia, o una posible transición a la democracia en nuestro país. Merkel ve problemática la suspensión de las cuentas de Trump en redes sociales, y es una opinión prácticamente compartida. El portavoz del gobierno señala que lo correcto sería que el Estado estableciera un marco para regular su uso, efectivamente, porque al final del día es un grupito muy pequeñito de personas, de privados, que deciden o decidieron pues vetar al presidente de los Estados Unidos, independientemente de la averiguación que se abrirá y este proceso de juicio político que hay en su contra en torno a lo ocurrido, saben ustedes, en el Capitolio, el asalto al Capitolio norteamericano. Y vamos a reponer algunos de los sonidos de la jornada. Concretamente hacemos referencia a una declaración que ofrecía Marino Alvarado. Él es coordinador de investigación de Provea, haciendo referencia a la denominada masacre de La Vega en Caracas, en el área metropolitana de Caracas. Con esto iniciamos el año, lamentablemente. La muerte, el asesinato de más de 20 personas en una acción de los cuerpos de seguridad del Estado. Hay un artículo muy interesante de Monitor de Víctimas, una iniciativa de Runrunes con la organización Convive. Ellos lo titulan Masacre de La Vega. A todo el que veían con cara fea le metían, los policías disparaban a lo loco. Y este es un testimonio de uno de los vecinos del sector.
en el área metropolitana de Caracas. Vamos a reponer la denuncia, la exhortación que hacía Marino Alvarado a las autoridades y concretamente al defensor del pueblo para que se pronuncie sobre lo ocurrido en el área metropolitana de Caracas. Desde Provea emplazamos al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, a que se pronuncie ante la masacre de La Vega. 23 personas fueron asesinadas por la Fuerza de Acciones Especiales, cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana. Ya los familiares han empezado a denunciar cómo personas fueron detenidas y posteriormente ejecutadas. Del 2010 a agosto del 2020, más de 27.000 personas han sido asesinadas en Venezuela por cuerpos policiales y militares. ¿Y dónde está la voz del defensor del pueblo? ¿Dónde está la denuncia de Alfredo Ruiz frente a esta grave violación de derechos humanos? Lo exhortamos a que le explique al país qué fue lo que pasó en La Vega, por qué hay 23 muertos y no hay heridos, ni de los presuntos delincuentes, ni de los funcionarios policiales y militares. El que participó en la reforma policial en el año 2006 sabe muy bien que cuando se hizo el estudio de las policías en el país, se estableció que cuando había una gran cantidad de víctimas de parte de los presuntos delincuentes y del lado de los funcionarios policiales no había prácticamente ni heridos ni muertos, estábamos frente a ejecuciones extrajudiciales. En La Vega hubo una masacre y el defensor del pueblo debe darle cara al país. Bien, sobre todo tomando en cuenta la petición clara, diáfana, que ya hizo en su momento la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para que disolvieran este cuerpo de seguridad, y más aún el informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas que habla de posibles delitos de lesa humanidad, al igual que el examen preliminar que está en curso en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Vamos a la pausa. A regresar un poco más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los trajes de baño Yuyu, diseñados por Georgiana Reyes, están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para realzar el cuerpo de cada mujer, cortados y confeccionados uno a uno, con manos venezolanas, cuidando los detalles de cada prenda. ¿Cómo lo quieres? ¿A la medida o de su catálogo? Lo tienes todo en su Instagram, Yuyu Showroom. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. Quiero agregar que la psicología adoptó ese término de resiliencia, específicamente la psicología positiva, pero su origen viene del latín resilio, ¿no? De volver atrás, de rebotar, y más bien está vinculado a la capacidad de ciertos materiales como el acero para recuperar su forma aún después de haber sido doblado o golpeado. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. En la vida depende desde dónde tú te encuentres, como yo enseño en la escuela donde yo dirijo, desde dónde te encuentres cuando tomas decisiones. Claro. Si es un comportamiento de un niño herido, si es un comportamiento de un adolescente frustrado o un adolescente exitoso, o de un comportamiento de un adulto. Entonces, dependiendo en dónde te encuentres de esas tres fases, tú decides dónde realmente, si la decisión es útil o no es útil para ti. Dosis Alternativa, con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país,
se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y cerramos el programa con un comentario a propósito de la discusión que se ha abierto por el cierre de las cuentas en redes sociales del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Yo les decía que la canciller alemana Angela Merkel hoy, y lo tomo al diario El País de España, se pronunciaba al respecto. Esto ha abierto todo un debate porque, entre otras cosas, ella ha criticado, sí, ciertamente, esto de haber alentado posiblemente a sus seguidores
en el marco de lo ocurrido en el Capitolio, pero hoy advertía que lo correcto en el caso concreto de las redes sociales, en su opinión, sería que el Estado y en particular el Parlamento estableciera un marco para regular el uso de las redes sociales. Los operadores de las compañías, han añadido, tienen la gran responsabilidad de garantizar que la comunicación política no se vea envenenada por el odio, la mentira o la incitación a la violencia. Por lo tanto, las intervenciones solo pueden tener lugar según la ley y en el marco definido por el legislador. Y justamente Carmen Beatriz Fernández, especialista en marketing político, ella publica un hilo que recomiendo leer justamente sobre el tema de la censura en Twitter. Ella dice: es complejo, no cabe en posiciones tajantes, ningún análisis complejo cabe en un tweet, quizás ni siquiera en un hilo, pero ella me da algunas ideas. Si bien es cierto que Twitter es una empresa privada que ofrece una plataforma para la comunicación de sus usuarios, no puede zanjarse la discusión aludiendo a este carácter privado. Los usuarios también son generadores de contenido. De alguna manera los usuarios somos socios, dice ella, de la plataforma Twitter, aunque con una tremenda simetría de poder, entre otras cosas porque nos suscribimos a un contrato de adhesión. Creo que la expulsión de Trump, dice ella, de Twitter es un tema que debió ser decidido por un tribunal y no por un responsable que discrecionalmente lo haya decidido. Y efectivamente, cuando comparamos este hecho que es gravísimo, insistimos, esto va a tener, ya tiene consecuencias. Hay personas detenidas, me refiero específicamente a lo ocurrido en el Capitolio, ya sobre lo dicho por el presidente Trump. Bueno, se ha pronunciado el Partido Demócrata, habrá averiguaciones o no, pero es muy delicado que, es decir, se tome esa decisión en el caso del presidente norteamericano, pero no en el caso en concreto de dirigentes, por ejemplo, políticos, pienso yo, que actúan como lo hacen en redes sociales en nuestro país, cometiendo abiertamente delito permanentemente, además. Me dicen que al cierre tenemos al doctor Rafael Orihuela, al cierre del programa. Doctor, le agradezco que nos haya atendido, exministro de Sanidad y Asistencia Social. Conoce perfectamente el tema que nos ocupa, que tiene que ver con el avance de la pandemia de coronavirus. Tiene posgrado en Medicina Tropical de la Universidad de Sao Paulo. Doctor, muy buenas tardes para usted y feliz año 2021, porque creo que no hemos conversado todavía este año. Bienvenido. Wow, yo lo escucho muy muy lejos. No sé si ustedes lo escuchan bien. En estudio, quiero decir. No, me parece que al aire también se escucha muy lejos. No sé si lo tenemos vía WhatsApp. De todas formas, le subieron mi equipo. Si no podemos mejorar, si es la línea o el WhatsApp, avísenme. Y doctor Orihuela, ¿me escucha usted? Aló. Ahora sí lo escucho perfectamente, doctor. Yo le pedí un comentario, lamentablemente al cierre, incluso me gustaría que conversáramos con más profundidad este tema y no estamos solo en 2 minutos. Pero tomando en cuenta que recibió nuestra llamada, le pedí un comentario sobre el avance de la pandemia, lo que está ocurriendo en nuestro país y sobre todo la preocupación abierta en torno al tema del acceso a vacunas para hacer frente a la pandemia. Bienvenido, lo escuchamos. Bueno, yo creo que está claro ya que la oferta hecha por algunos países y algunas elaboraciones de proyectos de vacunas, que ya son vacunas formalmente aprobadas, está ocurriendo en tiempo real. O sea, ya en varios países de Europa eso está ocurriendo. Acá en los Estados Unidos está ocurriendo, yo te diría que a buena velocidad. O sea, hay un proceso que ya pareciera no tener regreso de vacunación en el orden que fue previsto. Primero el personal de salud que está vinculado a los hospitales y a zonas estas de ambulatorios, etcétera. Luego el personal de tercera edad, de 65 años hacia arriba. Ya esa fase comenzó hace 2 días y ya están habiendo vacunaciones sucesivamente en cada vez más centros. Y creo que esta misma semana van a anunciar la extensión de las áreas de vacunación para los grandes hipermercados de las ciudades, que son, digamos, estas grandes cadenas donde siempre se han hecho esas vacunaciones de rutina contra la influenza. O sea, que pareciera, digamos, que esto arrancó. Ahora, arrancó con buen pie también. Lo que no podemos tener claro con exactitud, porque aún no se conoce,
Es decir, bueno, la vacuna arrancó, tiene pocos efectos colaterales, aunque existen, pero son pocos, hasta ahora son, digamos, de poca significación. Las personas están, digamos, comenzando a ser ya resistentes en el transcurso de estas 2 semanas a la infección por el virus, y eso lo estaremos viendo en cuestión de 1 o 2 meses. Yo personalmente pienso que efectivamente lo vamos a ver incluso un poco más rápido, sobre todo en países como España, como Inglaterra, Alemania, que están trabajando mucho ya en el asunto de vacunas. Veremos si se interrumpe o no la transmisión, o si disminuye o no el número de enfermos nuevos por día que van apareciendo. Esto, digamos, es el cuadro en relación con los países, vamos a decir, más equipados del planeta. Luego, las ofertas de otras vacunas siguen siendo problemáticas. La experiencia hasta ahora en Argentina, que está evaluando la vacuna rusa, hasta ahora no está clara. Pareciera que hay también pocos efectos colaterales, pero no hay, digamos, un protocolo claro, preciso de evaluación de la vacuna, como en Brasil también. México está esperando, que son los 3 grandes países, digamos, más poblados de acá de América Latina. Por supuesto, de allí hacia abajo, hacia los países de otras latitudes, sobre todo África, etcétera, habrá mucho más dificultad. Pero la primera impresión que tengo es que va a avanzarse más rápido de lo que estaba originalmente previsto. Estamos un poco dependiendo de la capacidad de elaboración de las grandes empresas productoras de vacunas para lograr, digamos, un efecto al corto plazo en muchas personas. Creo que eso va a ocurrir, y quizás yo te diría que a finales de abril, comienzo de mayo, debería haber un cambio ya cualitativo importante en cuanto a la disminución del número de casos y, por supuesto, eso, el número de riesgo de pacientes en terapia intensiva y todo lo que rodea, digamos, a un paciente grave con esto. Doctor Rafael Orihuela, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos. Lo invito a que conversemos más adelante, otro día, con, digamos, mucho más tiempo para ahondar en este tema que preocupa y mucho tiene que ver con el avance de la pandemia y lo que va a ocurrir en materia de vacunación en nuestro país. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Ulises Arcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías. Quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente